Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, en los diferentes lugares. Continuamos con el avance de nuestro módulo, nuestra materia. Estamos ya ingresando a la siguiente unidad. Espero de que estén cumpliendo sus asignaciones y el día de hoy vamos a estar presentes también en el avance del contenido. El- para esta ocasión vamos a llevar lo que sería la unidad número 2, que es la doctrina de la Iglesia y su ministerio, en los cuales, mis hermanos, vamos a hacer un énfasis en el trabajo histórico, bueno, es ese contenido que tenemos, el nacimiento de la Iglesia, las imágenes neotestamentarias acerca de la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, la perspectiva wesleyana de la Iglesia y su adoración, y finalmente la Iglesia, temas teológicos contextuales. Empecemos pues con el avance, mis hermanos. Eh, para ello vamos a entrarnos inicialmente con lo que sería el nacimiento de la Iglesia. Este es un pequeño cuadro histórico en donde podemos describir de manera sintética cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia la iglesia misma. Recordemos que siempre hubo, desde los orígenes de la creación, el ser humano tiene una tendencia de crear, organizar religiones. Lo vamos a poner una línea negra superior, allá arriba, que sería los movimientos paganos. Lo vamos a poner de esa manera, como movimientos paganos o seculares. A la par también recordemos que en esta línea azul, en la parte inferior, la religión judía es la que se ha ido estableciendo desde el linaje de Abraham hasta la fecha. Si ponemos aquí un límite al lado derecho, bueno, a mi derecha, vamos a entender que esto es el año 2023. Hasta la fecha, el 2023, existen movimientos paganos, existe así también la religión judía. Cristo, Jesús, nace de la religión judía. El cristianismo entonces se podría entender de que tiene un origen eh, judío, entre comillas, creo que sí, ¿no? Puesto a que Jesús, sus primeros discípulos tenían esta tendencia. Es más, la iglesia primitiva tenía cierta tendencia a judaizar a los primeros creyentes. El cristianismo en los primeros años tiene ciertas características que tal vez lo vemos en el libro de los Hechos. Compartían todos juntos, estaban unánimes en oración, el Señor añadía cada día quienes iban a ser salvos. Realmente tenía una coinonía muy hermosa. Sin embargo, para el año 300, para el siglo III, históricamente se conoce como, en la Iglesia Católica se conoce como el primer emperador que se convierte al cristianismo. En la historia entendemos de que Constantino tiene una visión en la cual considera que al unirse hasta este tiempo, hasta los años 300, la iglesia cristiana estaba siendo ferozmente perseguida. Para ello, los llevaban a coliseos, crucificados, devorados por bestias, azotados como esclavos. Sin embargo, para el año 300, de la noche a la mañana, todo el imperio romano de ese entonces llega a convertirse al cristianismo, entre comillas, convertirse. Oficialmente o de manera legal, frente al Estado, al Imperio Romano, eran cristianos. Es donde empieza lo que conocemos como la etapa oscura de la iglesia, el oscurantismo. Lo ponemos nosotros como líneas punteadas, entendiendo de que es una especie de espacio en donde la iglesia cristiana primitiva llega, entre comillas, a desaparecer. No es que desaparece tampoco de la noche a la mañana y no es que tampoco no hubieron algunos cristianos que trataban de hacer algún tipo de retroceso o algún tipo de volver otra vez a la iglesia primitiva. Pero, sin embargo, la fortaleza que se ha ido estableciendo en esos años fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hasta la fecha también existe. De la misma manera, para el año 1054 existe una división entre la rama ortodoxa y la rama católica, que es el primer cisma, el gran cisma, se conoce. No es que la Iglesia Católica nunca se ha dividido o que los protestantes fueron los primeros en separarse. Mucho más antes de ello, la rama ortodoxa, hoy por hoy, quién sabe, es reconocida especialmente en el en el país de Rusia, es donde está la Dama ortodoxa, que tienen ciertos principios para su división, entre ellos especialmente el celibato, el uso de ícones, la autoridad papal que se encontraba en Roma, eran algunos detalles para los cuales la Dama ortodoxa se había separado. Para el año 31 de octubre de 1517, viene una división que nosotros la vamos a considerar
como la división evangélica, la división desde la perspectiva católica, los protestantes, las divisiones de formada. Los deformadores tratan de, como dice su nombre, ¿no? Deformar una vez más la iglesia a su origen primitivo. Se hace énfasis en el detalle de la infabilidad papal, se hace énfasis en el detalle de la salvación por gracia y no por obras, y en los cuales podemos notar como de alguna manera hasta la fecha sigue presente el movimiento protestante. Son las líneas religiosas de origen cristiano, las cuales podemos notar. A la par vemos ciertas características también. Algún detalle también para conocer un poquito acerca de la iglesia actualmente denominacional, porque entendemos que hay muchas denominaciones. Eh, la iglesia evangélica, protestante, reformada, como desean llamarse, tiene ciertamente varias divisiones. Este es el mismo gráfico, pero desde una perspectiva desde el enfoque católico. Es interesante también ver este detalle, la Iglesia del Nuevo Testamento. Vemos aquí la línea central que les decía de la Iglesia católica, apostólica romana, la línea gris. Luego de esta línea gris viene el gran cisma, que es la caída de Constantinopla, y hoy viene la Iglesia ortodoxa, de ahí, el año 1054. Y de ahí vemos varias divisiones también. Voy a hacer un poquito de zoom para que podamos verlo. A ver, es- aquí está. No, no, creo que es el máximo zoom que tenemos. Ahí lo tenemos, exacto. Y aquí vemos algunas divisiones también desde esta línea. Los luteranos, de los luteranos vienen los presbiterianos, una línea de testigos de Jehová, pentecostales desde los congregacionalistas, desde la línea calvinista también viene ahí la iglesia metodista, que es un origen de la iglesia del Nazareno, ¿verdad? ¿Por qué uno dirá de ahí, por qué los calvinistas acá no somos arminianos? La historia dice, ¿verdad?, que Calvino y Arminio originalmente Arminio tenía una tendencia calvinista, sin embargo, en su estudio y en su devoción acerca de un debate que tenía que realizar con los ministros de Delft, Arminio eh, reestructura su pensamiento y dice, no es tan del todo lo correcto la línea calvinista y desde ahí por eso tal vez es asumido que la iglesia metodista viene desde la línea calvinista. Y ahí vemos varias divisiones, ¿no? Los anabautistas, los bautistas, menonitas y diferentes denominaciones. Sin embargo, es bueno hacer énfasis, mis hermanos. La iglesia por la cual viene el Señor no es la iglesia del Nazareno específicamente, no es la iglesia eh, bautista, no es la iglesia católica, sino la iglesia por la cual viene el Señor es justamente aquella por la cual Él se ha sacrificado, por la cual Él ha pagado el precio. Entonces, en tal razón, nosotros debemos entender que el Señor eh, no va a haber una lista de membresía, no va a haber una lista denominacional, sino todo aquel que en Él ha creído, que Él es el Salvador y que ha muerto por nuestros pecados y que va a venir, que es el Señor. Avanzamos rápido, pues a que tal vez nuestro tiempo es precioso en este espacio, así que vamos a ver ahí las imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios, en los escritos de Pedro, en los escritos de Pablo, se presentan algunas imágenes para explicar de alguna manera el sentido de lo que es la iglesia. Y entre ellas, estas imágenes, notamos algunas particulares. Primero, la iglesia va a ser considerada como el nuevo Israel. Recordemos que el Señor de alguna manera tiene un aprecio especial del linaje de Abraham y nosotros somos hijos espirituales de este mismo linaje, porque por fe también nosotros accedemos a ser esta nueva Israel dentro de la visión del Señor. Así también la iglesia en Efesios es descrita como un cuerpo con diferentes miembros, un cuerpo con una sola cabeza que es Cristo. Así también, dentro del Nuevo Testamento vemos que la iglesia igual es como una especie de imagen de la esposa de Cristo. Recordemos de que en el tiempo bíblico el matrimonio es algo sagrado, no como hoy, ¿verdad? En muchas circunstancias donde no se llega a tener ese grado de sacro para vivir. Entonces, la esposa de Cristo es también una imagen en el Nuevo Testamento acerca de de la iglesia. Esta esposa que es pura, que es santa, esta esposa que está esperando a su esposo, que va a tener una fiesta de bodas finalmente, las bodas del Cordero. Así también la iglesia en Efesios es representada también como una casa o una familia.
en la cual también somos integrantes nosotros dentro de esta familia. Una imagen muy interesante es la iglesia como un rebaño de ovejas, la cual el Señor es el pastor y Él es el que cuida las ovejas y nosotros estamos atentas a ello. Otro detalle también interesante como una imagen del Nuevo Testamento para la iglesia es acerca de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Muchas veces al leer las escrituras notamos que solamente el cuerpo en el cual nosotros tenemos es el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia misma es el templo del Espíritu como una imagen dentro del Nuevo Testamento. Así también vamos a revisar lo que sería la naturaleza de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, eh, desde su naturaleza, debemos entender de que tiene ciertas características. La iglesia es divina y humana a la vez. Es divina porque el Señor mismo es el Señor de la iglesia, el creador, el Señor supremo sobre la creación, es quien ha instaurado la iglesia. Pero también es humana, porque llega a complementarse con nosotros, seres humanos finitos, seres humanos falibles, que somos parte también del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia en la cual nosotros también estamos, en su naturaleza, es invisible y visible también. Es invisible porque no la podemos especificar en un solo lugar. Es invisible porque está compuesto por todos aquellos que han sido degenerados. Pero es visible también en sus actos, es visible también en los hechos que hacemos, es visible en las personas que lo conformamos. La iglesia es católica y es local. La Iglesia católica se refiere al hecho de que la Iglesia es universal, está en diferentes lugares. No puedo yo cesarme en el hecho de que solamente en el lugar donde estoy, en el país, en el departamento, en la provincia en la cual yo me encuentro, solamente está ahí la Iglesia, en la denominación que pertenezco. No, la Iglesia es católica, es universal, está en diferentes lugares, pero también la Iglesia tiene su presencia a nivel local. Es ahí donde ingresa también la parte en donde nosotros servimos dentro de la congregación. La iglesia es triunfante y es militante también. ¿A qué se refiere triunfante? Son todos aquellos que han muerto en Cristo, que han esperado sus promesas y que hoy por hoy tal vez ya están en ese tiempo triunfante como iglesia. Pero también está la iglesia militante, lo que nosotros estamos aún vivos, que estamos sirviendo, que estamos adorando, que estamos ahí en el camino del Señor, perseverando en sus palabras. La iglesia es continua y es vital. Además de ello, debemos entender de que la iglesia no va a detenerse, que la iglesia no, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella, que la iglesia siempre va a estar en una marcha firme y va a estar de una manera vital. La iglesia también es un campo y una fuerza. La iglesia es un lugar en donde tal vez nosotros estamos congregados, sin embargo también es una fuerza, un movimiento que llega a trastornar hasta imperios, gobiernos, personas, autoridades. De la misma manera, la iglesia es apostólica y es confesional. La iglesia es una iglesia que está constantemente en avance, que está constantemente en movimiento, que además de ello también tiene una confesión propia, que nos referimos a esto, a la doctrina que hemos recibido nosotros. Dentro de lo que es el propósito de la iglesia, debemos entender que la iglesia tiene ciertos propósitos. La iglesia tiene como propósito adorar al Señor. Así también la iglesia tiene como propósito que todos estemos en comunión, en fraternidad, que de la misma manera tengamos que educar, nutrir. El Señor mismo en la Gran Comisión estableció, ¿verdad? Hagan los discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado a que guarden. La iglesia tiene que evangelizar entre su propósito y hacer misiones. Es lo que la iglesia primitiva hacía. Ir a diferentes lugares donde el evangelio no había llegado aún. Y la iglesia está también con un propósito de servir y tener compasión, como Cristo también tuvo compasión por a todos aquellos quienes tal vez aún no conocían del amor de Dios. Un detalle interesante que quisiera mencionar en esta situación es estas 8 características. Les animo a que lean este texto que es muy hermoso de Christian Schwartz, las 8 características cualitativas de una iglesia saludable en crecimiento. Es interesante, este texto se ha hecho desde una perspectiva hasta casi científica, ¿verdad? De investigación en iglesias y ver un común denominador, qué es lo que funciona y por qué están creciendo estas iglesias grandes. Las características que se mencionan son liderazgo capacitador, ministerio según sus dones, espiritualidad ferviente, estructuras eficaces, culto inspirador, grupos integrales, evangelismo según sus necesidades y relaciones afectivas.
Estas características hacen que la iglesia del Señor pueda ser más efectiva en su trabajo. Mucho a veces nosotros nos enfocamos solamente en un culto inspirador, pero desmerecemos el liderazgo, desmerecemos el ministerio de los dones que tienen cada uno de los hermanos, desmerecemos, quién sabe, el evangelismo según sus necesidades, desmerecemos grupos pequeños o integrales, estructuras que se manejen de mejor manera, las relaciones afectivas que debemos tener. Vamos a continuar avanzando con el contenido que tenemos y vamos a pasar ya a los últimos incisos que tenemos y vamos a ver la perspectiva wesleyana de lo que es iglesia. Wesley, recordemos que tiene un origen anglicano. Sin embargo, Wesley entiende de que la iglesia es el cuerpo entero de creyentes verdaderos. Hay aspectos que nos distinguen a la iglesia eh, desde la perspectiva wesleyana. Todos somos de un solo espíritu, tenemos una sola esperanza, tenemos un solo Señor, una fe, creemos en un bautismo y en un Dios Padre que es para todos. Recordemos que la perspectiva de Wesley acerca de la iglesia especialmente tenía que ver con las relaciones. Wesley resume la entera santificación como la perfección del amor o el amor perfecto entre nosotros. Los grupos pequeños que él había establecido con bandas, sociedades, clases, tenían el especial énfasis de poder preocuparse no de una gran multitud, sino encargarse de pequeños grupos y ver su crecimiento en la fe, ver su crecimiento en la gracia, hacer una confrontación directa con el pecado, con esa pregunta clásica del movimiento metodista de ¿con qué pecado estás batallando actualmente? ¿Con qué pecado estás tú en estos momentos batallando? Wesley hacía ese trabajo. Y es la perspectiva que Wesley tiene también de la iglesia. No solo un hecho de construcciones, no solo un hecho de templos, no solo un hecho de tener unas grandes multitudes, sino el hecho especial de que podamos nosotros ver la iglesia como el Señor lo había visto. Ese grupo donde todos puedan amarse. Justamente eso dijo el Señor, ¿no? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, que tengan unidad. El Señor habló, Señor, que tengan unidad, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que estos también puedan ser uno. Y creo que era una gran preocupación que el Señor lo manifiesta en el Evangelio de Juan acerca de la unidad de la iglesia. Por último, mis hermanos, quisiéramos ver un poquito acerca de la iglesia y su adoración. Tenemos en la iglesia, por lo menos en la iglesia nazarena, ciertos sacramentos, el bautismo, la cena del Señor y el matrimonio. Así también hay medios de gracia. Hay medios de gracia directos y hay medios de gracia indirectos. Los directos, ¿a qué nos entendemos con medios de gracia? Son aquellas acciones, aquellos hechos que hacemos dentro de la iglesia que de alguna manera el Señor, su gracia se va derramando en nosotros. Y entre ellos está la oración, la meditación, la lectura de la escritura, la cena del Señor. Es interesante este detalle. La cena del Señor es así también un sacramento, pero también es un medio de gracia directo para nuestras vidas. La adoración, la asamblea cristiana, el ayuno. Acerca de la cena del Señor, les he escrito un pequeño artículo para que ustedes lo puedan revisar y puedan hacer una pequeña meditación acerca de cuántas veces deberíamos, si es así un medio de gracia, poder compartir la cena del Señor. Vamos a ver los medios de gracia también indirectos, la disciplina, la disciplina del cuerpo, del habla, del temperamento, las disciplinas materiales que podemos tener nosotros en cuestión de ahorros, en cuestión de tal vez el hecho de poder ser ordenados, todos esos detalles, son medios indirectos de la gracia para nuestras vidas. ¿Eso a qué se refiere? Que de alguna manera nosotros ejercer ciertos actos de disciplina, al ser de alguna manera cuidadosos con la salud, cuidadosos con lo que hablamos, es un medio por el cual la gracia del Señor también es derramado. Así también el sufrimiento y el servicio es considerado desde la perspectiva wesleyana un medio de gracia para nuestras vidas. Entonces, notamos que la iglesia del Señor está constantemente en trabajo en diferentes lugares y finalmente el Señor viene por su iglesia, no por alguna denominación, no por algún grupo especial, sino por su iglesia. Y todos aquellos que hemos sido degenerados en el Señor, nosotros vamos a ser recibidos también dentro de ello. La siguiente unidad vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de este detalle y con eso el día de hoy concluimos. Muchas bendiciones, hasta la siguiente oportunidad.